Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos escuchan y nos acompañan en este podcast bastante especial. De nueva cuenta los acompaña su amigo, su camarada Alan Arteaga y mi compañera Diana Treviño. Diana, ¿cómo estás? Hola Alan y hola a todos. En esta ocasión y en esta charla me encuentro pues muy bien y también muy entusiasmada, como muy un poco también haciendo un poco de recuento de lo que va a ser este programa. Y pues un gusto de estar aquí, Alan. Perfecto. ¿Por qué este podcast es especial? Porque es el último que vamos a grabar, no el último de todos, el último de este año, de este 2021. Decidimos hacer este podcast en un formato un poco diferente que ya hemos probado, un charlando en donde nosotros nos damos un poquito de mayor libertad al momento de expresar cosas. Hablamos un poco más de cosas que se nos ocurren, de ciertas ocurrencias, de ideas, de opiniones personales, etc. Y lo que planeamos hacer en este pequeño podcast es hacer un pequeño recuento de lo que ha sido pues los programas grabados, de hablar de un poquito de nuestra experiencia en el podcast, de lo que hemos hecho, etc. Entonces, pues bueno, yo quisiera preguntarte, Diana, para iniciar, para comenzar con este podcast, ¿qué te ha parecido a ti los temas que hemos grabado últimamente? ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿Cuál ha sido el que más ha llamado tu atención? ¿El que más te motivó a investigar? Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, antes de responderte a la pregunta, ¿sí? Esta ocasión en la que estamos grabando con este nuevo, digamos, no nuevo, sino como grabando un poco más libre, ¿no? Sin tanto como formato, sin tanta definición, sin tanta búsqueda de información para mostrarles un tema, ¿no? Realmente ahorita lo que estamos tratando de presentar es como un, pues ya lo mencionaste, ¿no? Un recuento y un poco de hacerlo más ameno para nosotros, para quien nos escucha, y que de igual forma también se pueda tomar como pues un momento de más relajación. Y en esta ocasión también me gustaría, ya que es como un cierre, como algo conmemorativo también, como algo que funciona para retomar estas fechas, como es fin de año, próximamente pues Navidad y demás, en el que ya todos nos encontramos como esperando el final de este año. Realmente los días también se pasan como muy rápido, entonces pronto nos encontraremos ya festejando, ¿no? Con nuestras familias o con los más allegados a nosotros, y que quizá también sea un momento como para tomar un poco de reflexión, ¿no? Y invitarlos a quienes nos escuchan también a que nos digan o que piensen sobre de un tema que les pueda gustar para el próximo año. También nos interesa escucharlos o saber, nos pueden escribir, nos pueden visitar en la página y demás, o aquí mismo en los comentarios, y pues que puedan también compartirnos sus ideas, sus opiniones, algunas dudas, no sé. Entonces, aprovechando este espacio más libre, este espacio más cercano a ustedes también, pues que también nos puedan compartir. Eso lo pensaba, y bueno, ahora sí, ya para responderte acerca de cuál o cuáles fueron pues los programas que más llamaron mi atención en este año, pues puedo mencionar que fueron sobre el humor, sobre la infancia y sobre el miedo. Yo creo que esos tres son los que personalmente más han llamado mi atención por lo que hemos encontrado, por lo que hemos investigado, y en el cómo se pudo desenvolver también la charla. Así es. ¿Y a ti, Alan, como cuáles fueron o qué cosa fue la que más te ha llamado la atención de elaborar sobre estos temas, sobre cualquier tema?
A mí, yo creo que en especial el del miedo fue como un tema especial para mí. Y ahí se los comentaba el por qué en ese mismo podcast. Entonces, obviamente, si no lo han escuchado, vayan a deleitarse con esa charla tan interesante acerca del miedo. Es un tema que me gustó mucho. Y fíjate que también el tema de la infancia, porque no sé, hubo varios puntos que me parecieron interesantes y que me gustaron mucho. Por ejemplo, cuando hablábamos de los derechos de los niños, cuando hablábamos del caso de una pequeña que pues sufría como maltrato por parte de sus papás y que fue rescatada más bien como por una agencia de rescate animal y toda esta cuestión, ¿no? Que no había como instituciones dedicadas al cuidado de los niños o del menor. Y es un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque pues nosotros, Diana y yo, trabajamos con niños. Ha sido como nuestro campo de trabajo realmente desde que salimos de la universidad. Y entonces es interesante por cómo se ve en esta época la infancia y descubrir que en épocas anteriores se veían de una manera totalmente distintas. Desde pequeños adultos, o por ejemplo fuerza de trabajo, o algo no tan relevante, ¿no? Entonces, pues fue un tema que me pareció interesante, sobre todo en la cuestión del arte, que por medio del arte y la pintura se pudo ir rastreando la representación de la infancia en la cultura. Si no aparecían niños, por ejemplo, o si aparecían como angelitos, ¿te acuerdas? Nada más así como lo más puro. O adultos minis. Hasta después creo que fue con Goya, ¿no? Que empezaron a aparecer los niños haciendo cosas de niños. O sea, jugando, haciendo travesuras, no sé. Niños siendo niños. Uh-huh. Y me acuerdo del tema que platicábamos también sobre la infancia en el cine. Sobre que muchas veces se representa a los niños desde una visión adulta. Entonces, a veces son niños haciendo, pensando y diciendo cosas de adultos. Y no se ve realmente la infancia, más bien es como un niño visto a través de un adulto. Entonces eso también me llamó mucho la atención. Sobre todo esto de qué cosas hay creadas de niños para niños, por ejemplo. Entonces, no sé, lo puedes ver ahorita y lo pueden escuchar. Es un tema que me agradó y me pareció interesante. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú tienes algo que decir, por ejemplo, respecto a ese podcast de la infancia? Bueno, yo creo que solamente decir que, bueno, bien lo mencionas, hemos trabajado con niños. Yo personalmente, pues me llama mucho la atención como estar trabajando de alguna manera con estos pequeños, ¿no? Con esta forma de pensar en esa edad o en esa época o en esa etapa, porque también es visto como de diferentes formas, dependiendo de si es pues en institución, en la familia, en la sociedad, ¿no? Y es muy interesante ver también cómo se ocupa de la infancia en distintos lugares, ¿no? En general como eso de esa vez de ese programa que tuvimos la oportunidad de compartirles. Y pues igual, o sea, de antemano, pues volverlos a invitar a que vayan a estos temas de este año, incluso los podcasts anteriores de los otros temas, igual pues pueden como echarse un vistazo por ahí un vistazo y un oído, para que puedan como también tener como más cercano el tema, más amplio, más de ustedes, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que nos compartes de la infancia y demás, a mí me gustaría como mencionar acerca de este último podcast que hicimos sobre el miedo, este tema que tú nos trajiste más a cuenta propia. No, es que no quiero que la gente piense que te obligo, Diana.
Porque ya ves que luego la gente piensa que no te dejo hablar, que hablas muy poquito y luego qué tal que dicen que impongo los temas, por favor. Ah, no. Hubieran visto la cara de Diana aquí como de, ¿me estás hablando en serio o es broma? Bueno, no lo dije así, pero... Es que ya te estabas poniendo muy seria y tú dijiste que este podcast es para relajarnos, entonces. Ah, ok, bueno, está Tenía bien. que entrar una bueno, lo bromita digo ahí así porque para... recuerdo que sí mencionamos que era como un cierto más interés, o sea, es más, digamos, tuyo, por así decirlo, porque, por ejemplo, yo podría haber dicho de la infancia lo mismo, ¿no? De que como también tengo cierto o particular interés sobre la infancia, pues es como, podría haber sido más mi tema, pero pues igual, ¿no? O sea, los compartimos. ¿Y a qué iba? ¿Ves? Ya hasta Sí, se te olvidó. Eso. De que en ese tema sobre el miedo, a mí lo que me llamó la atención era que el miedo, si bien lo podemos tomar como un sentimiento o un afecto, era como algo muy primordial, ¿no? En la persona o en el ser humano, era como algo que de principio estaba siempre, ya sea como para que el miedo sirviera como una forma de supervivencia o como una forma también de quedarse quieto o como una forma desconocida o el distinto miedo que se le podía atribuir a distintas cosas, ¿no? O sea, que el miedo no era visto como una sola cosa, como a lo que siempre entendemos como el miedo a ver algo que no conocemos, o un fantasma, o algo paranormal, sino que el miedo estaba presente también en el interior, ¿no? Del ser humano, no solo en el exterior, sino en el interior, y que pues era como un móvil que también se podía trasladar a distintas cuestiones, y que pues dependiendo de ello era como también en lo observable, alguien en el arte pudo expresarlo o describirlo en la literatura, en la pintura, en, no sé, incluso hasta en música, ¿no? O sea, todas estas vertientes que se tienen también como para reflejar lo que es el miedo, o incluso decir personalmente o particularmente lo que nos da miedo. Okay. Entonces eso era como lo que yo encontré en ese tema. Y yo te pregunto, ¿tú qué piensas que tienen estos creadores para poder manejar también el tema del miedo? ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, es un dicho muy recurrente esta cuestión de que el cine de terror actual pues no da miedo, y que si da miedo son solamente por estas técnicas de que te aparece algo de repente, ¿no? Por ejemplo, se me fue el nombre. Pero que en sí no es como un miedo generado, como decía Lovecraft, por la atmósfera, por la historia, sino un simple salto en la pantalla. Pero que hay algunas películas, hay obras que causan una sensación de incomodidad, de miedo, de angustia, pinturas, cuentos, que es lo que me llama la atención. No todos te hacen sentir eso, aunque estén catalogados dentro del mismo género. Entonces, yo quiero preguntarte eso. ¿Tú qué piensas? ¿Qué tienen estos creadores que pueden tener una facilidad de manejar el miedo? ¿Tú qué crees que sea? No sé, quizá no tan... Bueno, es que la imagen ayuda, ¿no? O sea, si alguien crea un personaje que tenga la finalidad de causar este horror o terror al verlo, pues tendría que cumplir con las características, al menos físicas, para así causar terror, ¿no? Algo muy deforme o algo grotesco o algo sangriento, no sé, tocar cierta sensibilidad. Si bien podría ser desde la imagen, como ver algo o escuchar algo, un sonido igual, no sé, extraño, que no sepas de dónde venga, ¿no? Yo creo que es tocar como una sensibilidad de, ya sea también de una idea puede causar horror, o el suspenso, ¿no? A veces ni siquiera una película debe tener esta cuestión de personajes monstruosos, sino a veces el mismo suspenso, esa misma cosa del silencio o de cierta espera, de cierta expectativa, pues también genera una idea, ¿no? El no saber qué,
o la incertidumbre o cierta preocupación, angustia, no sé, yo creo que es tocar como cierta sensibilidad. Porque, mira, ahorita me acuerdo que hace unos días en Facebook vi la publicación de alguien en un grupo de cine que exponía una película que se llama Event Horizon o Evento Horizonte, no sé. No sé cuál sea su traducción. El chiste es que preguntaba si eso se podría considerar como terror u horror cósmico, que es como una forma de llamar al terror Lovecraftiano. Y todos decían que sí, pero yo comentaba justamente que no, porque digamos que en esta cuestión, como tú dices, hay una sensibilidad más allá de incluir un monstruo, un alienígena, un ente que destaza a los humanos en la pantalla, sino que justamente Lovecraft mencionaba que ese horror cósmico tenía que ver con la atmósfera y lo desconocido, lo no cognoscible, más allá de que se trate de cósmico entendido como alienígenas en el universo, sino es cósmico haciendo referencia a que hay cosas que no entendemos y no conocemos dentro de este universo. Entonces, si te das cuenta, ahí lo que da miedo es eso, el decir que no conozco del universo, estar en un vacío que no conoces. Es como encontrarte quizás en medio del mar. No sabes qué hay abajo, no sabes qué hay a un lado, no sabes qué puede acontecer y te sientes minúsculo. Entonces, yo estoy entonces de acuerdo contigo en esta cuestión de que se trata como de una especie de sensibilidad sobre algo. Y sobre lo ominoso, por ejemplo, hablábamos de representar algo que rompe alguna ley natural, algo que te causa, que es muy chocante, algo que rompe una regla, como el pequeño corto. ¿Te acuerdas de la historia de los Johnson? Uh-huh. Que no se presenta, no son humanos, digo, no se presenta ninguna figura fantasmal, a menos de que hablemos de alguna fantasía ominosa, pero no se presentaba un monstruo, un fantasma, la bruja. Era algo tan humano, uh-huh, tan íntimo, tan oculto, que te quedas de... no sé, les vuelvo a recordar que tienen que ver ese cortometraje, sí, por favor. Sí, porque creo que esa vez no lo describimos del todo, ¿verdad? No. Y pues de verdad describirlo sería mucho y es mejor verlo. Y si te refieres al horror de ese cortometraje, por lo menos, ok, eso es... se ve como pues una familia, ¿no? Una familia normal, común, parsimoniosa, no sé. Pero que de repente sí hay una situación muy en específico que pues hace adentrarte a un aspecto muy extraño, muy indeseable. Sí, no justamente. Sé. O sea, que uno, desde sus raciocinios, lo juzga como cómo es posible, cómo se llegó a esa situación. ¿Y sabes a qué me recuerda? Por ejemplo, cuando pasan las noticias, ¿no? De alguien que hizo algo y toda la gente es que es un monstruo y así como de peli de terror, ¿no? Uh-huh. Es un monstruo, es el villano, merece morir y no sé qué, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que es también una manera de lidiar con el miedo, ¿no? El horror, señalarlo afuera. Sí, claro. Bueno, ¿y qué otro momento de podcast te ha llamado la atención? A mí, pues por ejemplo, el del sueño. ¿El de la vida onírica? El de la vida onírica. Ese me pareció también muy, muy interesante. Porque obviamente pues se sigue teniendo la creencia de que los sueños pueden ser premonitorios. Uh-huh. O de que significan cosas mágicas. Pero es interesante cuando puedes explicar
que la interpretación de los sueños no tiene nada que ver con cuestiones divinas ni mágicas, sino que tiene que ver con una estructura de lenguaje, o sea, una interpretación del sueño a nivel de lenguaje. Entonces, me gustó eso, poder como comunicar un poco esa idea de decir, porque también he visto que ciertos sectores de la psicología tienen esta caricatura de lo que hace el psicoanálisis respecto a la interpretación de los sueños. Pareciera que se piensa que es como una cuestión chamánica de dime tu sueño y como muy esotérica, como muy de adivinación. Y voy a adivinar tu futuro. ¿Sí? Okay. Cuando Freud mismo decía que el único que puede interpretar el sueño es el soñante, no el analista. El analista solamente facilita el espacio y la palabra y hace eco de lo que dijo el soñante, pero el soñante es quien le pone significado a lo que pasa en su sueño, y eso es de vital importancia. Entonces, si quieres interpretar un sueño, escríbelo, pero léelo. Por ejemplo, bueno, para quienes nos escuchan, o sea, quizás así como lo describimos, porque pues ya sabemos que esto de la interpretación de los sueños pues es algo complejo, ¿no? O sea, que quizá lo decimos sencillo, que quizá pueda sonar sencillo también. Decir, bueno, pues escribe tu sueño, no sé, busca las partes que te llamen la atención y no sé, puedes asociar o puedes darle como con la palabra pues una búsqueda más minuciosa, ¿no? A esa parte o que te recuerda, etc. Pero esta parte también, o sea, es función del mismo espacio, ¿no? Sí. O sea, porque pues, bueno, quizá en ejercicios de facultad, pues sí nos pusieron como a ver a qué han soñado, ¿no? O no sé, como el mero ejercicio, sin querer decir que eso era el total ejercicio o la total definición de que se hiciera realmente una interpretación, ¿no? Ah, no, claro, o sea, lo que me refiero es eso, ¿no? O sea, que tú tienes que ver más con tu sueño de lo que tú crees. O sea, me refiero a que obviamente tu sueño pues tiene que ver mucho contigo, pues no es algo externo, porque a veces decimos es que soñé esto y ay, qué raro, no sé, pero es algo nuestro, pues. O sea, es parte de nuestro propio, lo decíamos ahí en ese mismo podcast, ¿no? El sueño es una puesta en escena, como una obra, en donde hay actores y en donde hay una trama y en donde sucede algo y es simbólicamente representa algo. Entonces, obviamente, una interpretación de un sueño analíticamente hablando pues se hace bajo un cierto espacio, porque también tú puedes anotar tu sueño, intentar interpretarlo, pero lo racionalizas, dejas de lado otras cosas y no tienes a nadie que te diga, oye, pero esto que omitiste, ¿qué pasó? ¿No? Porque a veces lo más relevante es lo que omitimos. O lo que nos parece de poca importancia o significación. Porque decimos, no, ay, esto no. Pero luego cuando nos lo preguntan, nos quedamos, oh, sí, es cierto. Sí sabía que era, pero no sabía. Y viene la chilladera después. Entonces, eso me gustó del tema de los sueños. Y hablar de esta cuestión del dios de los sueños, Baku, de esta leyenda como japonesa que si alguien tenía una pesadilla invocaba al dios Baku de los sueños y aparecía para llevarse el sueño, pero que había que tener cuidado porque como bien se puede llevar tu pesadilla, como también se puede llevar tus anhelos, ¿no? Tus sueños con respecto a la vida. Entonces es una leyenda interesante porque deja una enseñanza de quieres llevarte lo malo, pero puede que también se lleve algo de lo bueno. Mira, pues qué intercambio. Sí. Bueno, ya dicen bien que nada es como tan equitativo o tan que se corresponda, ¿no? Hay bastante no correspondencia, lo cual me recuerda pues al otro podcast que hicimos sobre el humor. Okay. O sea, sobre aquello que causaba risa. Yo de ahí pues recuerdo y fue con lo que más me quedé y lo que más relevancia me causó fue de precisamente eso, qué es lo que nos causa risa, no como algo en específico, sino qué es lo que nos hace reír, ¿no? Principalmente yo reír. Un paréntesis. Ajá, dime, o dinos. A mí ese podcast se me dificultó como no tienes idea.
A ver, cuéntanos por qué. Porque no encontraba yo una motivación de dónde iniciar. Fue muy amorfo, por decirlo así. No. Hay veces, por ejemplo, y tú lo has de haber sentido también, que tienes un tema, que tienes una idea y dices, pues podemos iniciar así, luego que esto pueda seguir así, podemos terminar con esto. Como una estructura de dónde dirigirnos, ¿no? Y nosotros tenemos como la estructura, pues, de iniciar con un recorrido histórico, luego de ver cómo ha sido en el tiempo y luego enfocarnos en la actualidad. Y pues hablar de la relación que tiene eso con el psicoanálisis o la psicología en general. Pero ese tema a mí me causó mucho conflicto porque no sabía de dónde agarrarlo. Okay. No sé por qué. O sea, no sé. ¿No te daba risa? No. O sea, hablar de lo cómico se volvió ominoso, imagínate. Entonces, Okay. Simplemente no sabía de qué hablar, de cómo podía yo abordar el tema. Y honestamente investigué y leí, pero me sentí como limitado en ese tema. Ok, bueno, eso es interesante saberlo. ¿Sí? ¿Y con qué te quedas o quedaste o al final, no sé, pudiste como rescatarte de ahí del no saber cómo abordarlo? Pues a final de cuentas yo creo que te digo que lo que, bueno, entre las dificultades realmente me gustó esta cuestión que hablabas también sobre lo del arlequín, por ejemplo, sobre la imagen del bufón. Me gustó la imagen que pusimos porque es como una especie de arlequín no riéndose. Pues triste. Ajá, entonces cansado. Como esta dualidad entre la risa y la tragedia. Todas estas cuestiones del humor y la sociedad también. En que muchas veces pues decimos, no hay que reírnos, no da risa y todo esto. Pero a veces pues, es la única vía de escape, ¿no? Bueno, pues sí, es una manera de, o sea, la risa, como lo estábamos viendo en el mismo podcast, ¿no? Que también hicimos como esta comparación entre la comedia y la tragedia y qué era lo que también existía de cómico en lo trágico. Sí. O sea, que realmente esta dualidad o esto que está dentro del humor, pues no está despegado de aquello que también hace llorar, ¿no? O que también hace sufrir. Sí. Entonces acá la cuestión, bueno, al menos yo sí como que el interés me llamó a preguntar por lo menos qué era lo que nos causaba risa o por qué nos reíamos. ¿Y por qué te llamó la atención eso? Mira, bueno, creo que lo mencioné precisamente en el podcast. No recordé exactamente la situación específica. Pero ahorita, o sea, ahorita en este momento, ¿tú qué dirías que te llama la atención de ese tema? O sea, ahorita. Justo la pregunta, o sea, ¿qué es lo que nos causa? Es la risa, porque mencionábamos, podemos escuchar un chiste, no a todos les puede causar risa, ¿no? O sea, es como algo en específico, una situación, no a todos les puede causar risa, más allá de si se deba o no reír, porque eso es como, a veces tomado como burla, ¿no? No te burles o no hagas esto, no hagas esa expresión de burla, sino aquello con lo que también en el lenguaje se maneja o se juega en él para uno encontrar una cosa que cause risa o que cause esta expresión, pues, un humor, o el humor visto como más destinado a reír, ¿no? Uh-huh. No como de cierto humor, porque todas estas especificaciones las hablamos un poco, precisamente como para que quienes nos escucharan, pues tuvieran la idea de lo que estuviéramos como hablando. Y precisamente lo que más me llamó la atención de ello, de esa pregunta, es que en la investigación y en las lecturas y demás, pues lo que pude rescatar y encontrar era que lo que puede causar risa sea una situación, ¿cómo decirlo?, de acontecer o hablada, es algo que causa incongruencia, algo que no corresponde. Un sentido, ¿no? Claro, o sea, en esta incongruencia hay un sentido, es como un tercer elemento, ¿no? Está como un chiste.
Sí. Está el elemento inicial, el elemento medio y al final como la vuelta, ¿no? El remate, lo que le llaman el remate. Entonces, en esta vuelta, de lo lógico a lo que ya no cuadró, al final es como lo que... Este descuadre, este desfase, esta incongruencia, despegarte de lo que esperas. Porque también el otro elemento era ese, ¿no? O sea, la sorpresa, lo que te causa lo inesperado, la sorpresa. Como una caída, por ejemplo, ves a alguien caminando y paz, ¿no? De repente pues ya se cayó y dices, bueno... No sé, en el mejor de los casos lo ayudas o no, pero también vas y puedes reírte, ¿no? Dependiendo. La verdad sea dicha. Puedes reírte de una tragedia, precisamente. Entonces, esa cuestión fue la que a mí me llamó la atención. Y bueno, este personaje, el Arlequín, ¿no? También cómo jugó su papel en este contexto de reyes, de no sé. Y que un personaje a lo largo de la historia también puede hacernos reír, ya sea el payaso, no sé, algún cómico, comediante, ahorita estandopero, y que toma un contexto, o sea, que realmente su causa de risa no viene sola, sino que tiene este contexto, esta firmeza de que quien lo escuche sepa de qué está hablando, hacia dónde se dirige, y bueno, pues ¿por qué no? No es como una conferencia, no es como una charla, no es como una manera amena solamente, sino sacar también este otro espacio de conciencia para expresar pues otras cosas. Oye, qué profunda, o sea, yo estoy No, en este podcast así como todo sin una línea temática y de repente tú sales aquí con tus reflexiones es de que otro planeta. Estamos siendo libres, Alan. Y yo, o sea, me estás dejando en vergüenza ante nuestros escuchas. No, está bien. Que no. Está bien. A ver, échale, ¿qué más nos tienes tú? ¿Qué más recuerdas? No, pues es que yo me acordé de este comediante llamado Andy Kaufman. ¿Te acuerdas de la película? Se llama, en español se llama El Lunático. Ah, ok, creo que sí. Con Jim Carrey. Uh-huh. Y trata de un comediante muy raro que más que dar risa quería causar una impresión, una sensación, porque no le gustaban los chistes baratos ni el humor barato. Él lo que hacía era como meterse con la gente, ¿no? O sea, causar sensaciones, o sea, provocar algo más que solo la risa. Por eso de repente él tenía otro personaje y va con alguien en una mesa y le vacía el trago en la cabeza y lo insulta, y entonces el promotor que está ahí pues se saca de onda igual que todos. Entonces ya lo va a buscar al camerino y se da cuenta que él estaba confabulado con la otra persona, con el espectador al cual molestó. Entonces se da cuenta que fue un show de ambos, pues para ver las reacciones de la gente, porque les parecía muy divertido. Entonces hubo uno que todos esperaban que él fuera a dar un show de risa y así, y se puso a leer todo un libro. Todo el libro. O sea, leyó un libro entero en su show. No hizo nada de risa, no dijo nada cómico, se leyó un libro. Entonces, ¿Y en qué acabó eso? Pues nada. O sea, solo acabó el libro, se fue. Entonces, ve lo curioso. A mí me da risa. Me da risa eso, porque es como te decía en ese momento, es absurdo. Ajá, o sea, es sorpresivo, porque no te esperas que él esté confabulado con alguien para hacer un show. Entonces, hay otra escena donde él se pelea con las mujeres, ¿te acuerdas? Que las retaba a lucha libre. Entonces era bien burlón y todo, y todas las mujeres iban y se descargaban la furia con él, y él se metía con ellas y las subía al ring hasta que se sube un luchador y le empieza a decir, no, métete con un hombre y no sé qué. Se arma un pleitazo, casi como Caguache y Cibernético. Okay. Y al final te das cuenta que el luchador estaba trabajando con él. O sea, que juntos estaban haciendo el show.
Entonces, nadie más lo sabía, absolutamente nadie. Entonces, lo sabía él, creo que su amigo, el de siempre, y creo que el promotor y ya. Entonces, fue muy gracioso, porque ves a la gente enojada, tomándoselo en serio, y ellos en su show, y según se lastimó el cuello, y le dio una cachetada en un programa. Y de hecho ahí está en YouTube esa entrevista donde el luchador le da una cachetada y al final todo fue un show. Cierto, sí. Entonces, les recomiendo mucho esa película. No les voy a contar el final porque es bonita. También está como muy emocional al final. Se llama El Lunático, con Jim Carrey. Es sobre un poco sobre la historia de Andy Kaufman. Bueno, pues aquí tenemos una recomendación más. Así es, mi queridísima Diana. Muy bien. A ver, échale. Tengo... ¿Qué tienes? Una pregunta. A ver. También. De la cual podemos como desprender cosas, ¿no? Okay. De ambos. Di desmenuzar porque así nos escuchamos desprender. Más como... Ok. Hemos hablado de muchos temas, ¿no? Hablado como tal. Así, tener un micrófono enfrente, estar como sacando ideas, pues un poco dejar fluir a la palabra y demás, el pensamiento, ¿no? Buscando información, compartiéndosela a nuestros escuchas. Y yo quiero hacer la pregunta que quizá, bueno, primero a ti y para la ambos. Del millón. Pues quizá, no sé. De cómo ha sido esta experiencia de estar grabando el podcast. Realmente así la experiencia como tal, para ti, para mí. Okay. Bueno, empieza tú. Qué pregunta tan interesante, ¿no? Pues, ¿por qué no empiezas tú? No. ¿Yo? Pues yo te estoy preguntando. Qué trampa. Gente, ya escuchen, cómo se pone Diana. A ver, mira, para empezar, me acuerdo que yo fui quien te planteó la idea, ¿te acuerdas? Uh-huh. No sé, un día se me ocurrió y dije, pues aquí está el micrófono, aquí está la compu, yo tengo experiencia en grabar audio. Uh-huh. Y dije, pues ¿por qué no hacer algo así? Total. Entonces, no voy a hablar de tu reacción, esa tú nos la vas a contar. Bueno. Pero para mí, la primera vez que grabamos, ay, cómo fue de difícil. Estaba nervioso. Ese podcast no me gustó. ¿Cómo quedó? Usábamos muchas muletillas. Nervios muchos. No fluía tan bien el tema. Como que no estábamos tan habituados a que de repente hubiera silencios, a detenernos a pensar. Como justo ahorita, ¿no? Buscábamos rellenar esos pequeños silencios. Uh-huh. con un cosas así. De repente el tema nos ganaban los nervios. Entonces yo estaba muy nervioso. Y pues yo me escuché que decía un montón de muletillas. Y de repente decía, ¿por qué no expuse el tema más fluido? Cosas así. Pero quizás la ventaja que tuve es que de alguna manera antes estaba un poco más habituado a tener el micrófono. Porque, bueno, si la gente que nos escucha no lo sabe, hubo un tiempo de mi vida que yo grababa rap. Entonces, bueno, pues no fue tan angustiante ese momento de tener el micrófono y empezar a grabar algo. Ya le sabías más o menos. Pues sí, más o menos. Más o menos. Más habituado. Sí, porque la muletilla, porque pues bueno, pues ya tenía el micrófono, ya había grabado, ya sentía cómo era más o menos tener un micrófono, ¿no? Y es que muchas veces dicen eso, que realmente el micrófono impone. Y hasta que no tienes un micrófono enfrente no lo sientes, porque sí impone. Es saber que tu voz puede ser escuchada más allá de una plática entre 2 personas, entre 3 personas.
Y es lo que a mí siempre me ha puesto nervioso. Cuando yo, a las veces que fui a algún evento de rap a rapear, ese era como los nervios. O sea, saber que tu voz iba a escuchar en todo el lugar. Y me acuerdo de la peli de Discurso del Rey. Qué buena peli. Que el rey también, al tener el micrófono, pues, le venía la tartamudez al 1000. Y era igual, ¿no? Como que él no sentía que tenía una voz. Como que su voz no la encontraba, no se hallaba. Entonces, eso ha sido mi experiencia. Ahorita ya me siento más cómodo. Hemos reducido considerablemente el uso de muletillas. Sí. También ya encontré una manera, pues ya más práctica de editar el audio, porque eso también influye mucho, ¿no? Porque nos escuchan y todo, pero pues nosotros editamos la imagen, editamos el audio, o sea, has agarrado el video. Pues sí, para hacer las cosas más rápido. Okay. O sea, realmente ya sin detenerme a buscar tanto detalle. Porque también eso, pues, ha sido parte de mi experiencia grabando esto. Ir soltando esas cositas, ¿no? Para decir, no, ¿sabes qué? Pues ya. O sea, cosas así. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Y mira, qué chistoso hoy mi perrita Kira no ha ladrado. Bueno, ha dejado sí, como que curse la grabación. Sí, porque a veces ladra mucho y tenemos que cortar justamente. Y hacemos ahí unos trucos. Bueno, tendrás menos chamba. Sí. Es que yo creo que sabe que es el último podcast de este año y dice, les voy a dar chance. Okay. Ya cuando estén por terminar, ladro. Bueno, esperemos no la invoques ahora. Pero a ver, Diana, por favor, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en esto del podcast. Pues te cuento, ya que iniciaste mencionando lo del inicio, del cómo fue que surgió la idea y de todo esto a considerar, pues yo ni en cuenta, ¿no? O sea, realmente en principio no lo tenía yo contemplado, ni siquiera personalmente, como de... ¿Como una opción? Sí, no, o sea, realmente yo en este tiempo, no sé qué, como 4 años, 3, no, más o menos. Cuando tú me comentaste esta idea, fue como de que yo en ese tiempo estaba escuchando que se mencionaba mucho que el podcast aquí, podcast allá, y yo decía, pues como que un formato nuevo, más allá, es que es diferente, ¿no? El radio, es diferente un video, y yo decía, bueno, nuevo formato, la gente externa es quien hace estas cosas, ¿no? O sea, no lo había puesto como propio. Entonces, cuando tú me dijiste la idea, en principio, pues, en sí me daba como pena, ¿no? Pena exponerme, porque yo dije, bueno, puede ser en video, ¿no? Dije, Nel, o sea, así de entrada video no, gracias. Ok. Voz, bueno, creo que con eso fue que me convencí un poco de decirte, no, pues si es voz nada más, mientras tanto, pues va. Y eso aún así yo me encontraba como, pues no queriendo tanto, ¿no? O sea, como decir, pues no me quiero exponer o no sé qué voy a decir porque tampoco es como que yo esté hablando sobre de un tema o sobre algo o... Pues es como exponerse, ¿no? Como tú lo decías hace rato, de tus eventos de rap y demás, es exponerte ante los demás. Alguien que te escuche, alguien que te vea, alguien que comparta o no tus ideas, alguien que juzgue o no, alguien que le guste o no. O sea, realmente era como todo eso. Y aún así no contemplado, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a intentarlo, vamos a empezar este nuevo proyecto. Y bueno, después con el tiempo, sí también me fui soltando más, sí también quizá fui hablando un poco más. Fue como tomarlo ya propio, ¿no? Porque uno utiliza sus recursos, uno utiliza su voz, uno utiliza sus ideas para exponer a los demás, pues lo que investigamos, lo que pensamos y así.
Y obviamente como que todo se fue transformando, ¿no? Yo a mis conocidos o allegados, amigos, pues también les preguntaba, ¿no? O sea, así como hemos compartido en Facebook, en YouTube, incluso personalmente, ¿no? Como de, mira, te paso el podcast que realizo con un compañero y demás, me dices qué opinas y así, ¿no? Entonces también recibía cierta retroalimentación, cierta opinión, y eso yo creo que ayuda mucho, o sea, que quienes nos están escuchando a ti y a mí, aunque sean conocidos, qué bueno que nos digan, o que por lo menos yo también recibí así como esta retroalimentación, qué bueno que lo hacen, porque quien escucha es quien tiene pues la mayor capacidad de saber lo que se está diciendo, ¿no? Ahorita nosotros estamos hablando y al rato nos escuchamos, pero sí, como que no... ¿Qué tal que yo pienso que hablo bien padre? Ajá. Y cuando me escucho, pues es voz de gangoso y otro el idioma, tono, ¿no? No sé. Claro, no sé. Nada más no nos empieza a hablar aquí algo... No, yo prometí comportarme. Bueno, muy bien. Me estoy comportando. Eso es muy bueno, Alan. Entonces, pues este tipo de retroalimentación, vuelvo a decir, siento que sí, al menos personalmente, fue como de ayuda y de conocimiento sobre también lo que es comunicar algo, ¿no? Decir algo para que alguien más lo escuche. Que no nada más sea como una charla entre tú y yo, porque una charla entre tú y yo, pues, sí funciona como tal, pero también sabemos que alguien nos va a escuchar, ¿no? Es que tú no sabes, pero las charlas que hemos tenido yo las grababa. Ah, ok, bueno. Ahora me siento un poco más extraña. Para podcast a futuro. Híjoles, bueno, tienes muchísimo más material que editar. Exacto. Ahí me avisas. Porque la verdad es que a mí sí, ya fuera de broma, me dijeron varias veces que por qué no te dejaba hablar. Uh-huh. Y yo alguna vez te lo comenté y dije, oye, fíjate que piensan que yo no te dejo hablar. Pero la cuestión aquí, gente, es que pues sí, a Diana no se le facilitaba al inicio hablar. Como que eras muy directa, ¿no? Muy al grano y exponías la idea y listo, ¿no? Entonces, pues era una manera de apoyo de decir, bueno, ella expuso su idea y pues continúo yo para no quedarnos callados. Entonces, pues quiero aclarar eso porque sí mucha gente me ha dicho que no te dejo hablar. ¿Cómo ves? Bueno, coincidentemente, ¿no? También mis conocidos llegaron a mencionarlo. O sí, claro, tal cual así. Pero bueno, ya que hago esta Oye, cosa retrospectiva. Qué mala, ¿no? ¿Y qué les decías tú? No, pues no me deja hablar. Él manipula la conversación y monopoliza todo. No. Por ejemplo, es lo que él siempre hace cuando yo intento hablar. Bueno, dinos como lo que verdad, estás haciendo ahorita, ¿verdad? Claro. No, pues era como de, ok, sí, generalmente corría del lado de decir que, pues, eso, o sea, exponer la idea ya, y te digo, haciendo retrospectiva, quizás sí era por esta cuestión de timidez, de no saber cómo expandir cierta idea, ¿no? O sea, de cómo tener más capacidad de palabra para hacerlo como una charla, porque pues muchos podemos ser pericos, ¿no? O sea, estar hable y a veces lo que pasa es que estás muy, muy, muy en confianza con alguien, o en cierto lugar o en cierto entorno, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, que hay personas serias, las hay, ¿no? Pero bueno, eso como que influye mucho. Entonces yo al principio me sentía como un poco cohibida, como un poco, híjole, pues ya dije lo que es del tema y ya, no se me viene más esta facilidad o estas ganas de exponer cierta idea. Más allá de hacerlo cuadrado, ¿no? O sea, como te leo una página, te leo un verso, te leo, no sé. Como Andy Kaufman leyendo su libro. Ándale, ¿no? O sea, es como muy, muy sintetizado, muy cuadrado. Entonces yo creo que el ejercicio mismo de estar hablando y de estar exponiendo ideas y de estarte como platicando y sabiendo que alguien más también lo escucha, pues es también darle como más, como le llaman, más carnita, como más
Tus Que no palabras sea- domingueras, pues, no lo por puedo creer. supuesto que sí. Ya basta de tecnicismos, por favor, Alan. Es que, ¿sabes qué pienso que es? Que tiene que ver con lo que podemos nombrar salirse del renglón. Porque nosotros en lo académico estábamos habituados a algo, a una exposición técnica, a lo concreto, leer, el ensayo, algo así. Ujú. Sí, claro, Entonces, ¿no? Y de es que- repente, estar en un podcast, que bueno, este formato lo decimos más libre, pero pues los otros también lo son a final de cuentas, solamente nos referimos a que aquí exponemos más una idea personal, ¿no? O sea, un sentir muy propio, muy personal también. Y divagamos un poco más, la Bueno, verdad. es que tampoco tenemos como alguien Entonces- detrás que nos esté diciendo no Ajá. va ahorita en el guión, ¿no? Sí. O sea, realmente estamos como, pues ya más bien agarrando un ritmo, una forma, dentro de la dinámica de lo que es grabar este podcast, Sí. elaboraciones. Y es que también, ¿sabes qué? De repente yo recibí alguna vez un comentario de que por qué el formato era así. De que quizás no teníamos tanto un guión o algo así. Pero yo les respondí que era la esencia de este podcast, las ocurrencias. Porque nosotros digamos que también estábamos como en un entendido de decir, vamos a charlar de temas, pero también vamos a dejar que fluya las ocurrencias que vengan y aquellas asociaciones que pues que puedan ir relacionadas con el tema, no únicamente quedarnos con lo que leímos, con lo que investigamos, Claro. sino dar pie a una ocurrencia que puede ser de importancia, que puede ser pues un dicho padre o una idea muy interesante o algo que pueda dar a pensar a alguien que nos escuche, ¿no? Entonces, pues no sé, también, o sea, por eso te digo, ¿no? Como salirnos del renglón, de tener más libertad, de divagar un poco no en el sentido de estar hablando sin sentido, Ujú. sino más bien en el entendido de que damos un poco más de libertad de hablar de ideas que se nos pueden ocurrir en el momento. Que justamente como tú y yo estamos quizás acostumbrados a exponer de cierta manera, bajo cierto lineamiento, bajo ciertos rubros, bajo cierto tiempo, pues era muy así, ¿no? Como muy, no sé, cuadrado. Claro, bueno, sí, justo eso. Y bueno, esa idea estaba como pensada, ¿no? Que no fuera como de manual o de siempre lo mismo, como un noticiero, ¿no? También puede funcionar. que claro está, no sé, está como padre explorar nuevas cosas y nuevas formas que hasta en uno mismo, bueno, por lo menos en mí es lo que pude alcanzar a ver con este ejercicio del grabar, ¿no? ¿Y te ha agradado? Y del hablar y ¿O del... no? Sí, para allá voy. Ok. Entonces, fue esta cuestión de ir como adaptando cierta actitud y cierta personalidad al estar frente a un micrófono, ¿no? Como, repito, puedo estar charlando contigo, pero sé que es como... No hay un tercero que nos vaya a escuchar en ese momento o después, ¿no? O sea, es como una conversación que se queda y ya. Entonces, en este caso es también tratar de dar a entender o a conocer una idea. Que si bien podemos exponer un tema, pues este tema también tiene que tener como cierto orden para que quien nos escucha pues nos entienda, ¿no? Entonces yo fui como tratando de entender esta parte de cómo hacer que quien nos escuche se quede con algo, ¿no? Se quede con algo de lo que nosotros decimos, sea lo que sea una ocurrencia, sea un chascarrillo, sea alguna lectura que dijimos, se había estado como pensando, ¿no? O sea, lo había estado viendo así, yo decía, bueno, qué padre, o sea, qué padre es, y respondo a tu pregunta de si me ha gustado, y o sea, qué padre es que uno pueda hacer saber algo o que alguien más escuche, que te escuche, ¿no? O sea, realmente no se queda como en mi idea y ya, y esta forma padre también de jugar con el espacio, que aquí tenemos de grabación, con
con los momentos de charla de intercedes tú, luego yo, era como estar adaptando y me iba agradando cada vez más, porque finalmente también adquiere gran importancia ser escuchado, ¿no? Y tú y yo lo sabemos perfectamente, así como escuchar, así como ser escuchado. Entonces es muy padre esta grabación de temas, estos ejercicios, estos búsqueda de textos, o sea que también nosotros vayamos conociendo más y que quien nos escuche también se pueda llevar algo, ¿no? Y que incluso en una conversación con un amigo respecto de los podcasts, así igual preguntándole qué te pareció, dime tu opinión, qué te pareció el tema en sí, ¿no? Él también sabe un poco de esto de tener un micrófono enfrente, entonces es como decir, es que estar en este lugar de comunicar algo, pues tú adquieres como mucho poder, ¿no? Y el poder no es que sea como que tú seas muy importante, sino como que precisamente esto de que quien escucha puede tomar como muy cierto algo que tú digas o no. O sea, es como este juego de estar como diciendo y no diciendo una posible verdad o una mentira, ¿no? Entonces que quien escucha también pueda entrar en esta dinámica que está muy padre, pienso yo. ¿Sabes de qué me acordé? De un capítulo de Malcolm cuando Hal se encuentra con una radio antigua donde él transmitía su programa, igual su podcast, así como de contra el gobierno y no sé qué. Entonces es muy divertido porque pues era como su poder, ¿no? Su pequeño espacio de Ándale. De sus ideas, porque esas ideas nunca en el programa las hablaba, pero teniendo ahí su mini radio y su micrófono, ¡zas!, ¿no? Se ponía ahí a decir todo lo que pensaba y sus ideas y todo, ¿no? Entonces, pues son espacios interesantes porque también uno expone pues sus ideas, pues, o sea, más allá de decir, quiero ser reconocido por la gente, pues no, hay gente que se abre un blog en internet para escribir sus cosas, para simplemente tener un espacio donde ubicar su sentir, donde ubicar sus ideas, y que quizás en una de esas pues alguien lo lea y dice, mira, me latió, ¿no? O quizás estaba triste y me animó, o quizás pues hay gente, ¿no?, que también suele escribir, he visto en blogs, ¿no?, pues sus malos días, malos ratos, y gente que le dice, ¿sabes qué? Hoy tenía un mal día y ya no me sentí tan solo. Entonces, como hablaba un poquito sobre en una pequeña exposición que Diana y yo participamos en una pequeña escuela primaria, hablando de la tecnología en la infancia, exposición que estuve ahí como compartiendo, pues hablaba justamente de esto, ¿no? También como los alcances que tienes con la tecnología, con que a veces puedes tener también una cercanía con alguien que no está precisamente cerca, pero pues de alguna u otra manera te proporciona algo. Entonces, no sé, a mí me parece muy interesante. Sí, claro, yo creo que también ahorita con lo que mencionas y con lo expuesto hace rato, yo creo que ese alcance del que existe al grabar estos programas, pues también es como para formar ideas, ¿no? O sea, que quien escucha también no se quede como con todo, y quizás sí con algo, pero también es como para formar cierto criterio, cierta forma de pensar, ¿no? Es como para conocer algo más también, para escuchar algo más también. Y reitero la invitación a que quienes nos escuchan pues sean más partícipes de estas charlas, de estos temas. Y sí, o sea, como invitación de este programa de podcast Elaboraciones, porque precisamente es como el estar elaborando, ¿no? El estar reflexionando, pensando y hacer como este tipo de acercamiento también, que no se quede como en el medio de estar
ya lo escuché, listo, ¿no? Que aquello con lo que quizás sí se quedaron y pensaron, o una nueva idea se les ocurrió, o algo que ni siquiera nosotros tenemos contemplado, ¿no? Un conocimiento nuevo, algo, un dato, una información, pues yo creo que también sería muy valioso que nos lo compartieran. Esa es mi invitación como de este programa, así. Ok, pero no es imposición, gente, ¿eh? O sea, no porque escuchen a Diana con su voz autoritaria, piensen que están obligados. No. Pero sí me gustaría. O sea, no obligarlos, sino escucharlos. No piensen usted. O sea, hay una razón por la cual Diana no quiere que esto sea en video. Y es porque no le gustaría ser exhibida en los malos tratos que tiene hacia mi persona. Esa es una vil mentira. Entonces, hago esto como de... No es cierto. No, porque luego ya todo se malinterpreta. Entonces, claro. Pero bueno, el chiste es que ha sido un recorrido interesante esto de grabar un podcast. Me ha gustado los temas también. De repente hay temas más complejos que otros. También me decían, ¿por qué es tan largo? Y yo decía, pues es que ya todo es fugaz. Fugaz. O sea, todo es corto, todo es un video de 30 segundos. Y dije, no, eso es como videos de comida rápida, ¿no? Entonces, yo digo que un formato largo, pues sí, quizás va contra los ideales de la época, pero tiene cosas que aportar. Y nuestra idea siempre fue que fuera una charla así, o sea, que se elaborara algo, que el tiempo, pues bueno, a veces nos sujetamos una hora, a veces decíamos, pues ya nos pasamos un poquito, pero hay cosas que queremos comentar o que falta comentar. Entonces, pues el formato, ¿no? De audio para que lo puedan escuchar mientras viajan, le puedan poner pausa. Mientras lavan los trastes. Sí, porque es no es un formato fugaz, ¿no? Tú lo puedes escuchar un ratito, le pones pausa y luego lo continúas escuchando y pues no sé, lo asemejo como cuando lees un libro, ¿no? Uh-huh. No necesariamente lo tienes que acabar cuando lo inicias. Lo lees, lo piensas un ratillo, lo dejas, lo vuelves a retomar, haces una reflexión, lo dejas, luego te animas a darle un avance más allá de lo usual o lo terminas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no sé, ese ha sido como esta idea de podcast, elaboraciones, de tener un formato así en audio, un formato largo, que no sea como no sé, una infografía de una página y ya. Que no sea únicamente como utilitario y listo, ¿no? Sino, no sé, platicar, elaborar, pensar, reflexionar. Aléjate de mi muletilla. Volviste a mí cuando dije que ya no usaba muletillas. Carajo. Bueno, ¿qué harás con tu Pero, pues no sé. Esa es la idea de este podcast. Tener algo que podamos compartir, que podamos hablar, que podamos reflexionar, que investiguemos, porque también ha habido temas, ¿no, Diana? Que no tenemos como tal el superconocimiento, pero es un tema que hemos leído en algún momento y que nos llama la atención, lo investigamos. Claro. Uh-huh. Y claramente eso pues lleva tiempo también. O sea, de repente pues no tenemos tanto tiempo para leer sobre un tema y pues igual, ¿no? Lo vamos dejando un poquito, vamos leyendo, vamos avanzando. Y ya cuando estamos más o menos listos, le damos al botón de grabar y pues se hace la machaca, ¿no? Dicen por ahí. Surge la magia. Exacto. Claro. Exactamente. Entonces, ya no. Diana, a quedar trabados en el... Sí, me voy a privar.
Diana, ¿qué más quisieras comentar? Yo quisiera comentar A ver, tú di. que fíjate que estuvo padre, ¿no? Que estuvimos participando en, pues apoyando, ¿no? Más que nada a otro par de colegas que seguramente nos escucharán. Uh-huh. En un proyecto con una primaria que para Diana fue curioso porque pues fue a distancia. Entonces fue un pequeño taller de 1 hora con los niños de primero a sexto. Entonces veíamos a los niños, por ejemplo, pues un día veíamos a los de primero, luego a los de segundo, y dábamos ahí como una pequeña charla taller sobre las emociones. Y pues fue curioso, ¿no, Diana? Entonces tú me platicaste que fue interesante para ti porque nunca habías trabajado así, a modo Zoom, o sea, a distancia. Sí, bueno, compartiéndoles sobre esta experiencia que mencionas de hace un mes más o menos. Que bueno, yo quiero agregar antes de que comiences, uh-huh, que la persona que nos invitó pues todavía nos debe nuestra comida de celebración. ok, bueno, hay que recordárselo porque... Lo quiero mencionar aquí para hacerlo público y presionar a esa persona. Ok, espero que esa presión funcione bastante. Sí, ya sé que sí. Ok, ok, que cómo me resultó esta... Sí, porque pues nosotros hemos dado talleres para niños. Ajá. Sobre este tema de las emociones también, pero pues siempre han sido presenciales. Pues hemos trabajado con los niños así cara a cara, ¿no? Ajá. Pero pues en esta cuestión, sí, 1, claro, bueno, por la pandemia, y 2, por la distancia, pues tuvo que ser así, virtual. uh-huh. Entonces, ¿a ti qué te pareció? Bueno, pues como mencionas, sí me extraño por la distancia, por la pantalla, por, no sé, ¿no? Estaba yo más habituada a estar en presencia con los niños, así físicamente, ¿no? Entonces, entre el desconocimiento de la plataforma, Sí. A veces a mí me da cierto como temor picarle a las plataformas porque no me sé sus funciones. Entonces es como estar pensando en si algo falla, ¿no? Un poco. Que falló, ¿no? Que estábamos teniendo ahí uh-huh, nuestros líos y ninguno sabía qué... Sí, claro, o sea, nunca faltan estas fallas técnicas, ¿no? Entonces Ajá. es como, ok, pues lo resuelves de alguna manera. Era básicamente exposiciones, ¿no? Con los niños acerca de la infancia, de las emociones. Después pues tuvimos una parte de con los papás, ¿no? Una charla para los papás. Y yo creo que pues a grandes rasgos la experiencia me resultó buena, provechosa más que nada para los niños, porque fueron quienes más eran participativos, y esto es de reconocerse y llama la atención. De esta capacidad suelta, ¿no? Que tienen para responder ante una pregunta, para compartir sus ideas, para estar en el momento poniendo atención, y eso es muy como gratificante y muy interesante también al escucharlos, sus ideas, ¿no? Sus sentires. Entonces, pues en general me agradó esta experiencia. Fue linda. Sí, como que estuvo interesante que los niños participaran, ¿no? Porque yo también me quedaba pensando así como de, ¿participaran o no? Porque es bien diferente estar trabajando así en persona que en virtual, pero pues como también estaban los papás presentes, uh-huh, todo fue más fácil. Porque a final de cuentas pues, los niños estaban ahí, participaban y hablaban de sus emociones y hablaban de cómo se sentían con ciertas cosas. Y fue padre, y más la actividad, que les gustó un buen. Yo sabía que les iba a gustar, porque a los niños les gusta dibujar. Uh-huh. A pesar del miedo que siempre se hace presente, es que no sé dibujar. Cuando les dices, ¿sabes qué? Ni importa si sabes dibujar o no. No importa. Hazlo como a ti te gusta. Uh-huh. Salen cosas bien extravagantes de repente, o sea, bien diferentes.
y tú dices, no manches, o sea, dan rienda suelta a esa creatividad, que es como decíamos, ¿no? Es ese momento para salirse del renglón, de decir, o sea, sí hay una indicación, pero no es una regla estricta de lo tienes que hacer justo así, con así. Uh-huh. Entonces, para mí es más valioso ver las cosas que ellos hacen, pues que provienen de sí mismos, pues, o sea, de su imaginación o de su creatividad, más que ver el reflejo de mi idea puesta en su hoja. Uh-huh. O sea, eso solo sería una copia de una idea. Entonces, no sé, a mí me gustó por eso. Estuvieron muy padres. Bueno, fue una experiencia bonita, ¿no? En este año también. Sí, y también, ¿no? Algo que estuvimos como explorando esta cuestión de tomar un taller igual como en línea. Uh-huh. de primeros auxilios psicológicos. Ok. Tenía que aclarar los PAP. Uh-huh. Exactamente. Intervención de primera instancia. Se preguntarán por qué es de primera instancia, pues porque se supone que los primeros auxilios psicológicos es el primer encuentro uh-huh. con la persona afectada. Después viene una intervención en crisis, que es como de segunda instancia. Entonces, es muy interesante, gente. Si tienen ustedes la oportunidad de tomar un curso, un taller de primeros auxilios psicológicos, tómenlo. Porque aquí lo interesante es que los primeros auxilios psicológicos pueden ser impartidos por cualquier persona. No necesariamente tiene que ser un psicólogo. Cualquier persona que se encuentre en un área donde haya sucedido algo o donde una persona esté afectada puede intervenir por medio de los PAP. Uh-huh. PAP. Me gusta decir los PAP. Sí, gracioso. Sí, fue como pues un agregado, ¿no? A esta también posible experiencia, al menos en formación. Exacto. Ahí tengo mi constancia. Yo también la mía. Toda presumida, ¿ya ven que cómo es Diana? Por supuesto. Que hasta nos hicieron examen, ¿te acuerdas? Sí. Que estuvo padre porque eran situaciones que decías, ¿qué se hace aquí, no? Como, pues sí, muy prácticas de decir, te acercas, no te acercas, o te acercas demasiado, o eres muy distante, o te vale, o das juicios morales más que otra cosa. Entonces, pues no sé, la verdad es que no sé, a mí me gustó. ¿A ti te gustó ese tomar ese curso? Sí, se me hizo un poco al principio como confuso por la información, pero ya después como que fui entendiendo un poco sobre de qué se trataba más técnicamente, ¿no? Pues este curso. Los PAP. Uh-huh. Y fíjate que hay versiones también como desde el psicoanálisis. Por su misma propuesta epistemológica y metodológica. Uh-huh. Entonces, pues no sé, está muy, muy interesante. Pues bueno, Diana, ¿algo más que agregar, que quieras comentar, platicar? Lo que comentabas al inicio, ¿no? Estamos cerrando el año. Claro, pues estamos como comentando más allá de lo de nuestro podcast, este podcast, también un poco sobre lo que realizamos en el año, ¿no? O sea, como parte del proyecto Emociones, que tenemos también por ahí la página, si nos quieren como quienes no nos tengan, búsquennos, síganos, denle like, promoción. y pues precisamente vino esto a cuenta, ¿no? Esto último vino a cuenta de este otro proyecto. Entonces tenemos también aquí este espacio de escucha, reflexión y elaboración. Y pues nada, yo creo que haciendo también el recuerdo de que vienen próximas fechas festivas, de que ¿cuáles? Si ya pasó Halloween. Ay, bueno, esa fue una festiva. Sí, cierto. Ya pues pasó igual mi cumpleaños. Ay, Dios, pues feliciten a Alan por su cumpleaños de este pasado 27 de octubre. Entonces, pues aquí les pueden mandar un regalito si quieren. Sí.
Me gustan los libros de Lovecraft y me gusta el psicoanálisis. Y mandan una cámara para grabarnos y hacer el sueño de Diana realidad. No, bueno, eso lo podemos omitir. De tener un podcast en video. No. Y bueno, sí, las fechas. Y pues nada, yo creo que agradecer primero que nos han permitido también seguir con este espacio, de seguirnos escuchando, de estar también acompañando estos silencios de tarde o de noche o de mañana, no sé, o cualquier actividad que realicen. Y pues nada, seguirlos invitando a la escucha, a la reflexión, al comentarnos, a sus inquietudes y demás. Y pues que se la pasen muy, muy bonito en estas fechas festivas que vienen de Navidad y Año Nuevo. Sí, cierto. Y de Santos Reyes. Claro. Y de todo eso. Sí. Sí, de aquí a que volvemos a retomar el año con un nuevo tema. Sí, porque hay que aclarar otra vez. O sea, solo es el último podcast del año. Claro que sí. No es una despedida definitiva, es un último programa que nos puede como recapitular, ¿no? Un poco hacia atrás en todo este tiempo y un poco también sobre lo que viene y por eso los muy buenos deseos para estas fechas. Sí, yo también espero que tengan pues unas buenas fiestas decembrinas, que se la pasen bien, que tengan una excelente Navidad, Nochebuena, si es que la celebran, que tengan también un excelente fin de año, que estén con sus seres queridos, si pueden estar con ellos, si prefieren como guardar también la distancia por esta cuestión del COVID, bueno, pues quizás habrá tiempos mejores. Lo bueno es que ya estamos un poco diferente que el año pasado, ¿no, Diana? Estuvo como también eso, ¿no? Mencionar que justamente este año, a diferencia del año anterior, cambió y que justamente ya estamos casi por cumplir 2 años de iniciado lo del COVID, que tuvo como pues varias consecuencias, entre ellas obviamente también que este podcast se detuvo un largo tiempo. Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar que seguimos aquí, que estamos aquí y que ya va a ser fin de año, muchos ya van a salir de vacaciones o ya están de vacaciones, entonces pues disfrútenlo. Yo les mando un abrazo, Diana, a ti también un abrazo. Muchas gracias por compartir Alan, este podcast conmigo y con todos ustedes. Y pues nada, vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir pensando y pues nada, será que nos vemos el próximo año. Hasta pronto.